bendiciones, un placer para nosotros estar con ustedes nueva vez para compartir la palabra de Dios. La ocasión pasada estuvimos conversando con el tercer Elías, cuarto ángel, Nelson, quien es mi hermano. Estuvimos viendo lo que es la teología del cuarto ángel. Ya hoy vamos a pasar a hacer algunos análisis de los puntos de vista que él tiene. Como decíamos la semana pasada, él presenta que hay varios tipos de creyentes. Están los que saben que Dios existe, que Dios es real, pero que aún así no aceptan la gracia de Dios y viven una vida desordenada. Naturalmente eso están perdidos. Están los que han reconocido y han dado el paso del bautismo, pero que después de haber dado el paso del bautismo siguen teniendo casi la misma vida que tenían anteriormente. Según lo que plantea el cuarto ángel, esos individuos, si cometen 2 veces el mismo pecado de manera consciente y deliberada, no tienen más perdón de parte de Dios. Que se entienda, porque Dios no le ofrece el arrepentimiento. Él plantea también otro tipo de creyente, es el que ha entrado en una experiencia con Dios, y después de haber entrado en una experiencia con Dios, a lo que él le llama gustar el don celestial, ese individuo no puede pecar ni una vez consciente o de manera deliberada, porque a ese no se le ofrece la misericordia otra vez. Una sola vez no puede pecar. El que todavía no ha gustado el don celestial puede cometer una vez un pecado de manera consciente, Dios le hace saber su pecado, él se arrepiente, Dios lo perdona, pero si comete el mismo pecado otra vez de manera consciente y deliberada, ya no hay más arrepentimiento para él de parte de Dios. En vista de esto, entonces hay 2 casos bíblicos que nos gustaría analizar en esta tarde con él, a ver cómo él puede armonizar su punto de vista con lo que presentan las escrituras. Estos 2 personajes son Aarón y el profeta Jonás. 2 personajes que estamos de acuerdo que habían gustado el don celestial. Jonás había sido ungido, era un profeta del Señor, y Aarón, junto con todo Israel, al pasar por el Mar Rojo, fue bautizado, ¿cierto? Sí, Aarón. De manera que Aarón no podía pecar ni una vez de manera consciente y deliberada de hacerlo. Dios no le ofrecía arrepentimiento y por lo tanto no podía ser perdonado. Entonces, ¿cómo podríamos explicar, Nelson, el caso de que Aarón hiciera el becerro de oro en ausencia de Moisés cuando estaba recibiendo la tabla de la ley? Muy bien, dice el libro de Levítico, capítulo 4, verso 3, que si el sacerdote pecaba por razón de culpa del pueblo, podía traer una becerra. Es decir, la única razón por la cual un sacerdote era perdonado era si pecaba por razón de culpa del pueblo. Por eso van a notar que cuando los hijos de Eli y Aarón pecan, no son perdonados porque el pecado de ellos no fue por culpa del pueblo. Mientras en el caso de Moisés y Aarón, en este caso me preguntan de Aarón, fue por culpa del pueblo. Por ejemplo, el libro Patriarcas y Profetas, en la página 327, presenta allí que Aarón, cuando pidió los zarcillos de oro, él lo pidió pensando que estaban tan aferrados a eso que se iban a negar a darlo. Es decir, Aarón no tenía la intención en sí de hacer el becerro. Y dicho sea de paso, se dio bajo una circunstancia, como dice la versión pechita, en Éxodo 32:5, y Aarón sintió miedo. ¿Cuándo fue que él sintió miedo? Fue cuando la turba vino, hubo un grupo que se opuso al asunto del becerro. Entonces lo del becerro, dice que atacaron a esa persona, lo hirieron y finalmente murieron. Entre esa persona se fue Hur, su mano derecha, y por lo tanto, cuando Aarón vio eso, sintió miedo, entonces le pidió los zarcillos de oro, esperando que ellos no lo iban a ceder, si no cedían a entregarlo, entonces el becerro no iba, pero las cosas no sucedieron como él esperaba. Dios, entendiendo que cuando él le pidió los zarcillos de oro, no tenía la intención de hacer el becerro, por lo tanto Dios tomó ese pecado como un pecado por razón de culpa del pueblo y porque no tuvo la intención de en sí de hacer el becerro, porque el mensaje de justificación para fe sostiene que nosotros somos juzgados no por lo que hacemos en sí, sino por la intención con que se obra. Escuchándote hablar, Nelson, bueno, para ser honesto, desde antes ya lo había pensado, ¿tú sabes cuál es la diferencia entre excusa y justificación? Independientemente de lo que sea, yo sí sé que Aarón
como Dios es el que toma las decisiones, quien da la sentencia y quien no, y como Dios conocía los corazones, como Dios sabía que la intención no era hacer el becerro, Dios fue el que lo excusó, no fue él. La excusa no viene de Aarón. El hombre se puede excusar, puede decir lo que sea, pero quien determina es Dios. Yo estoy hablando de lo que Dios determinó. Dios determinó que los sacerdotes solamente eran justificados si su pecado era por culpa del pueblo. Y Dios fue quien determinó otorgarle el arrepentimiento y el perdón, porque Dios sabía... Eso no lo discutimos. Dios le dio bueno, pues ya que tú me hiciste de excusa, te quiero dejar dicho que tu pregunta está fuera de lugar. ¿Por qué? Porque aquí quien determina quién es perdonado y quién no es Dios. Y como es Dios y Él puso la ley que era por culpa del pueblo, si Dios le otorgó el arrepentimiento y Él dice a través de su profeta que Aarón cuando pidió los zarcillos de oro fue porque no empezó, sí, exacto, no estamos conscientes de eso. Estamos conscientes de eso. Te hacer la pregunta, Nelson, porque haciendo uso del término excusa es muy diferente de justificar. Cuando Adán y Eva pecan, Dios desciende del cielo y busca al hombre. Dios le dice a Adán, ¿dónde tú estás? ¿No sabía Dios dónde estaba Adán? Claro que sabía dónde estaba Adán. ¿Qué has hecho? ¿Has comido del árbol que te dije que no comiera? Dios sabía que le había comido. ¿Qué esperaba Dios? Que el hombre le dijera, comí del árbol, pequé. Pero Adán se excusó, diciendo que había comido por su mujer. En vez de arrepentirse, en vez de reconocer el error que había cometido, él se excusó y dijo, yo lo hice porque hubo una circunstancia, la mujer me llevó. ¿Me debe entender? Sí. La mujer hace lo mismo. En vez de reconocer inmediatamente su pecado, lo que hace es que pone una excusa. Nosotros los seres humanos ponemos excusa. Dios no nos excusa, nos justifica. Dios dice, yo sé que tú eres tendiente al pecado, yo sé que tú puedes pecar. ¿Reconoce tu pecado? Sí. Yo te perdono, te justifico. No te excusa. Él dice, lo que hiciste está mal y está mal. Eso no tiene que explicarlo, usted lo hizo mal. Entonces cuando tú dices que Aarón pecó porque tuvo miedo, tú lo estás excusando. Le estás diciendo, él no quería cometer el pecado. Él decidió hacer el becerro de oro, pero él esperaba no hacerlo. Lo dice la Escritura, que él esperaba no hacerlo. Lo podemos leer, vamos a leer. A lo que tú buscas ahí... no, perdón, permítame leer, yo la tengo marcada. Ya. Sí. Acá, Patriarcas y Profeta, la idolatría en el Sinaí, página 327, dice, unos pocos osaron denunciar la propuesta imagen como idolatría. Fueron atacados, maltratados y en la confusión y en el alboroto perdieron finalmente la vida. Por lo que Aarón tuvo miedo. Y entonces se le ocurrió una idea. Él dijo, yo no estoy de acuerdo. Le voy a pedir que me entreguen los zarcillos, su prenda, porque yo sé que ellos no van a querer desprenderse de eso. Pero fue grande la sorpresa para él cuando ellos dijeron, téngala. Cuando leí ese relato bíblico me acordé de Pilato. Pilato le dice, mira, ahí está ese hombre que es un criminal, un delincuente, que sé yo cuánto. La mujer le dice, mira, yo tuve un sueño de un ángel que me dijo que el hombre era inocente, que no le ponga la mano. Pero él, por la presión del pueblo, dice, yo se lo voy a entregar. Y le dice, ese hombre es inocente, mi mano está limpia, yo no tengo que ver con eso. Pero la inspiración dice que Pilato se perdió por eso. Porque no tuvo el coraje, no tuvo la determinación de ponerse de parte de la verdad cuando tenía que hacerlo. Fue justamente lo que hizo Aarón. Aarón, porque algunos murieron, temió a perder su vida también y por lo tanto cedió al pecado. Entonces yo creo que es una excusa más que una justificación el decir que Aarón no puede ser culpado porque él lo hizo, porque lo empujaron a hacerlo. Y a los otros que mataron, ¿por qué no lo empujaron también? Ellos decidieron permanecer de parte de la verdad antes, perder su vida y estar de parte de la verdad antes que ir a la idolatría. Aarón debió haber hecho lo mismo. Sin embargo, yo te estoy hablando en base a lo que está establecido en la ley. La ley dice que el sacerdote, si pecaba por culpa del pueblo, podía tener una becerra. Vuelvo y digo, aquí quien determina, y no soy yo que excuso ni nada, es la palabra de Dios. Dios, conociendo el corazón de Aarón, reitero, sabía que la intención de Aarón no era en sí hacer el becerro, pero bajo las circunstancias de lo que ya había presenciado y no teniendo la intención de hacer el becerro, Dios tomó ese pecado como por culpa del pueblo y por lo tanto fue justificado y no podía recaer en el mismo pecado, porque si recaía no era justificado nuevamente, porque la Biblia no contempla el perdón por la redención. Lo que te quiero dar claro es... Yo entendí claro. No, un punto que quiero aclarar. Recuerda que tenemos poco porque tú tiempo. quisiste poner el ejemplo de Pilato y cosas, pero más sin embargo, permíteme decirte
¿Hay alguna diferencia entre ellos dos? Lo que yo te estoy hablando es que Pilato no era sacerdote. Y no fue por culpa del pueblo. Okay, no, estamos hablando de un líder que ya justificado, que gozó del don celestial y que en este caso es un caso diferente. Ok, estamos de acuerdo. Ya, okay. Bien, ¿tú sabías que Aarón cometió un pecado, otro pecado, de manera deliberada y nadie lo empujó? Eso es falso. ¿Va a ver aquí ahora? Tú dices, pero eso es falso. Aunque lo diga la escritura. Yo te puedo decir que eso es falso. Aunque lo diga la escritura. Dale para allá, que te voy a decir que es falso. Ok. Es el mismo capítulo, la idolatría en el Sinaí, ahora la página 331. Dice, el gran jefe hizo compadecer ante él a su hermano culpable, dice la escritura. La señora White, inspirada por Dios, no lo excusa, dice que era culpable. Y le preguntó severamente, ¿qué te ha hecho este pueblo que ha traído sobre él tan gran pecado? Aarón trató de defender y explicar, explicándolo que los clamores del pueblo, y dijo que si no hubiese cedido a sus deseos, lo hubiesen matado. Yo tuve miedo de mi vida y preferí salvar mi vida que serle fiel a Dios. No se enoje mi Señor conmigo, dijo. Tú conoces tu pueblo, que es inclinado al mal, porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Que a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo les respondí, ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y diéronmele, y lo eché en el fuego, y salió un becerro. Aarón dice, bueno, vamos a leer mejor. Dice, trató de hacerle creer a Moisés que había sido una obra milagrosa. Él trató de engañar a Moisés. Que el oro había sido arrojado al fuego y que mediante una fuerza sobrenatural se había convertido en un becerro. Él está hablando mentira. Estaba hablando mentira. Y eso lo determinó él para quedar bien delante de su hermano. Sepa, está sacando conclusiones. No, aquí lo dice. Sí, lo que te estoy diciendo es que ya la ley decía que si era por culpa del pueblo, ya vimos. Sí, no, pero estamos hablando lo que no era la intención, luego entonces tú vas a querer entrar en detalle para forzar el relato. ¿Cómo así? A decir lo que no dice. No, lo voy a leer otra vez. No, escúchame lo que te estoy diciendo. Estás queriendo forzar el relato. Una pregunta, José, te voy a hacer una pregunta. Pero ¿qué de lo que yo le digo? digo? Una pregunta. Okay. ¿Tú me puedes mostrar un texto bíblico donde diga que en el santuario era admitido pecado intencional y deliberado? No. Yo lo que te puedo mostrar es que Aarón pecó voluntariamente en este caso. Falso. No, aquí dice eso, que te voy a hacer una pregunta. No. ¿Te puedo preguntar? Dime. Ahí dice que Aarón trató de engañar a Moisés, ¿sí o no? No, pero no te dice que pecó deliberadamente. ¿Cómo fue ahí y no lo hizo? Son tus conclusiones. Tú puedes sacar está bien. Son tus conclusiones. Yo estoy diciendo tu conclusión. Está bien. Porque, mira qué pasa, los de la simiente de Satanás sacan conclusiones. Pero yo te estoy hablando que dice el relato. ¿Qué sucede? La Biblia dice. No, yo no tengo la conclusión. Él trató de engañar a Moisés. No. Independientemente de lo que sea, yo te estoy diciendo. No, pero perdón, lo trató de engañar. Yo te estoy diciendo que el relato te deja dicho por qué fue que él se dio. Porque él. No, pero escúchame. Te está yendo. Pero un momento. Independientemente de lo que sea, yo te estoy diciendo que el relato te deja dicho que él cuando pidió los zarcillos de oro no tenía la intención. Ahí estamos de acuerdo. Cualquier detalle que tú quieras meter es para querer forzar. ¿Que yo quiero meter? Sí, para forzar. No, pero yo estoy ahí. Sí, pero que todo eso. Pero que todo eso está implícito. Eso como muchos lo que quieres rechazar el caso de David, por ejemplo, dice, mira. No, espérate. Vamos a dejar el caso de David porque no tenemos el tiempo. Te pongo un ejemplo. Pero está bien. No, pero vamos a seguir avanzando con el texto. Pero yo te estoy diciendo que Levítico 4 dice que si era por razón de culpa del pueblo. Está bien. Yo te estoy diciendo, en el santuario no era admitido pecado intencional. Está bien, yo sé que tú dices eso. Entonces, tú quieres decirme a mí que está bien y queriendo forzar, decir lo que no dice. ¿Cómo forzarme eso? Sí. ¿Qué dice Hebreo? No. ¿Qué dice Hebreo 9.7? ¿Me puede escuchar? No, léeme Hebreo 9.7. ¿Me puede escuchar? Te voy a escuchar a partir que me lea Hebreo 9.7. Me lee Hebreo 9.7 y te escucho. Hebreo 6 y Hebreo 9. No, Hebreo 9.7, léeme. Hebreo 9.7 delante del público, léeme. Hebreo 9.7 te va a decir por qué era el pecado que se hacía expiación. Y luego tú me vas a decir a mí, ¿qué pasaba? Léeme. Y yo tengo detalles, Levítico 4 y 15. No, pero escúchame. Léeme Hebreo 9.7 ya. Perdóname eso. Sí. Te voy a leer Hebreo 9.7. Correcto. Y luego te voy a hacer una pregunta de lo que estamos tratando. Correcto. No, yo te respondí. Ok, tú me respondiste que Aarón sí te trató de engañar a Moisés conscientemente. Es que yo te estoy diciendo, él trató de dar una explicación, él dio una explicación. No, aquí dice que él trató de engañarlo. Sí, pero pero dentro de la explicación, no, lo que está haciendo. ¿Por qué te es tan difícil decir lo que dice el texto? ¿Por qué es tan difícil tú reconocer que la razón por la cual él fue justificado fue porque él no tenía la intención de haberse el becerro? ¿Te es difícil aceptar eso? Sí.
yo soy diferente a ti. Y yo soy diferente a ti. No, por yo a eso lo que me estamos refiero, así. yo a lo que me refiero. Tú estás tratando de decir que yo no reconozco. Yo te dije sí. Aarón no tenía la intención de ser becerro de oro. Entonces ya. Perdóname. Entonces, por eso yo ¿Tú te estás estoy entendiendo diciendo, la idea? por eso fue justificado porque no estuvo la intención. Yo no estoy hablando de justificado o no justificado, Nelson. Yo no te estoy hablando de eso. Yo te estoy hablando de que el texto dice que Aarón tuvo la intención de engañar a Moisés. ¿Y cuál es el punto? Que tú no lo reconoces. No, yo, ok. Si usted dice que tuvo la intención, ok, pero eso está implícito dentro del mismo caso del becerro. Muy bien, Y- pero lo intentó engañar él. Pero ¿y cuál es el punto? Que yo quiero que tú entiendas que el texto dice que Aarón intentó engañar a Sí, Moisés. yo quiero que tú entiendas que los sacerdotes solamente dan un justificado si su Yo pecado lo es por razón entiendo, del pueblo. yo lo entiendo. Entonces, Y te digo que no hay problema con lo que tú crees. entonces, la pregunta es, ¿dónde tú quieres llegar con ese punto? Para que vayamos directamente y Donde pasemos yo quiero al otro. llegar es, Ya él pecó deliberadamente. sí, Y yo te digo que no. ¿cómo que no? No. Entonces él no trató de engañar a Moisés. No, no pecó deliberadamente. Son tu No, yo no estoy conclusión. hablando de deliberado o no deliberado, estoy diciendo que trató de engañar Sí, a pero no Moisés. pecó deliberadamente. Ok, está bien. Ya, él, ok, yo te digo a ti, sí, está bien, trató de acusar, hasta un engaño, pero no lo hizo deliberadamente. ¿Y cómo, Ah, cómo tú le llamas eso, Nelson? Tratar de engañar a una gente. ¿Eso no es deliberado? no. ¿Cómo tú lo No, ¿tú explicas? quieres ver? ¿Cómo tú lo explicas así? ¿Tú quieres ver? Vamos a poner un caso, a ponerte un ejemplo. No, yo te voy a poner ejemplo, déjame que yo te ponga. No, espérate. No, yo déjame que yo te No, ponga. no, espérate, escúchame. Entonces, déjame, yo te puedo poner Ah, pero si no ejemplo. podemos, Nelson. Las circunstancias pueden forzar a la persona a hacer algo por las Muy bien, circunstancias. muy bien, muy bien. Las circunstancias, en el caso de Aarón, para salvar su Léeme vida. Hebreo 9.7 delante del público. Oh. Léeme Hebreo 9.7 ante el público. No, sigue, seguimos adelante, me lee Hebreo Ok, 9.7. está bien. Ustedes ahora van a ver el Hebreo 9.7. La única razón, en el santuario no se admitía pecado intencional y deliberado. Y querer forzar la Biblia a decir lo que no dice. ¿Cómo así? Tú forzar de querer decir que él pecó deliberadamente y que en el santuario fue admitido su pecado y que fue justificado por un pecado deliberado. Eso es forzar las escrituras a decir lo que no dice. Nelson, sí. Léeme Hebreo 9.7, papá, ahí. Hebreo 9.7, léemele ahí. Tenemos Levítico 4. No, Todo y ¿vamos a leer la Biblia entera, entonces? No, nada más Hebreo 9. Hebreo 9.7, léele. Vamos a ver por cuál el pecado era que se hacía expiación en el santuario. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrecía por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Oigan eso. Dice en el santuario, el sacerdote por sí mismo y por los pecados del pueblo de ignorancia, dice la Biblia. Entonces, la Biblia dice que no se puede quitar ni añadir a la palabra de Dios. Sí. Entonces, ahora quiere forzar el texto a decir lo que no dice. Ahora decir ¿Cómo así, que Nelson? sí, porque ahí te dice que el sacerdote hacía expiación era por los pecados de ignorancia por sí mismo y del pueblo, de ignorancia, dice Hebreo 9.7. Y tú quieres forzar que por pecado deliberado. La Biblia dice que pecó deliberadamente no me sacrificio. Así que Se nos va yendo el tiempo. sí, no importa que se agote el tiempo. No, pero espérate, Sí, porque no, tú lo estás- que pasa es que yo te quiero dejar dicho, yo te estoy hablando directamente. No, pero ya leímos el texto. Nosotros leímos, entonces dale para allá. Ok. Dale. Entonces, No, lo que pasa es que nosotros vamos a perder tiempo cuando tú quieres forzar a decir pecó pero yo te lo he deliberadamente. hecho 10 veces eso. Dale. Moisés le pregunta a Aarón, Aarón, ¿qué te hizo este pueblo para que tú le hicieras pecar con tan grande pecado? Y él dice, Señor, yo le pedí que me dieran sus prendas, la eché en el fuego y en un milagro el becerro salió solo. ¿De qué manera eso puede ser inconsciente? ¿De qué forma eso puede ser de ignorancia? Él está hablando una mentira clara, porque él hizo el becerro con su mano y le está diciendo a Moisés que hubo un milagro y el becerro salió solo. Pero está bien, voy a leer una cita más para salir de Aarón, a ver si el tiempo nos da para tratar a Jonás, que creo que no vamos a poder. Pero mira lo que dice la página siguiente, la página 332 de Patriarcas y Profetas, el mismo capítulo, la idolatría en el Sinaí. Escucha esto. El hecho de que Aarón había sido bendecido y honrado más que el pueblo hacía tanto más odioso su pecado. Aarón era más culpable que el pueblo, dice el texto que acabo de leer. Fue Aarón el santo de Jehová, el que había hecho el ídolo y anunciado la fiesta. Fue él que había sido nombrado portavoz de Moisés y acerca de quien Dios mismo había manifestado, yo sé que él sabe hablar. Dios conocía las capacidades de Aarón. El que no impidió
a los idólatras que cumpliesen su osada propósito contra el cielo. Fue Aarón, por medio de quien Dios había obrado y enviado juicio sobre los egipcios. Interesante esa parte aquí. ¿Otra pregunta? No, permíteme aclarar el texto. Tú no vas a aclarar nada, tú lo que estás trayendo con confusión, hablando de tontería. Sí, dale para allá. Nosotros decimos, Aarón no fue culpable de crear el becerro de oro y de impedir la idolatría, porque él lo hizo por temor a su vida. Pero ahora la señora White dice la cantidad de bendiciones que tuvo Aarón, que eso es gustar del don celestial, y dice, fue por medio de Aarón por quienes se efectuaron las 12 plagas, no fue Moisés, era Aarón el que hablaba y el que efectuaba la plaga, y ya él sabía lo que Dios podía hacer de parte de él, así que no tenía razón para temer por su vida, porque ya le había visto el poder de Dios obrando. Así que su temor no es excusa para pecar. Su temor no era excusa para impedir el mal. Pero eso es, el texto dice más. Pero no dice que pecó deliberadamente. Ok. Fue Aarón por medio de quien Dios había obrado y enviado juicio sobre los egipcios y sus dioses. El que sin inmutarse oyó declarar ante la odiosa imagen: estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Eso me llamó mucho la atención cuando dice, Aarón escuchó que el pueblo dijo, estos son tus dioses, el becerro, y dice que no se inmutó. Una de las cosas que Dios más aborrece es la indiferencia. Por eso la señora White dice, sin inmutarse, no dijo nada, no le afectó el que dijeran eso. Fue él que presenció la gloria de Dios cuando estuvo en el monte y que no vio nada allá con lo cual pudiera hacerse una imagen. El que trocó aquella gloria en semejanza de un becerro fue él, a quien Dios había confiado el gobierno del pueblo en ausencia de Moisés. Importante detalle. Aarón quedó en esa posición por casualidad o porque Dios lo puso ahí. Aquí hay algo interesante, porque la Biblia me dice a mí, que el cuarto ángel lo cita mucho, que Dios es fiel para guardarte sin caída. ¿Y por qué no guardó a Aarón sin caída? ¿Acaso puso a Dios, a Aarón, dice, Dios lo puso al frente del pueblo en ausencia de Moisés? Dios lo puso en una prueba que él no podía soportar. Él podía soportar la prueba, podía pasarla. Y por eso dice el señor White, por eso era más odiosa su pecaminosidad. Pero no dice que pecó deliberadamente. Está bien. Aunque dice que era más culpable No, del pueblo. Aunque dice que era más culpable del si pueblo. fue más culpable del pueblo, entonces hubo justicia en Dios, como tú dices, de ser más culpable que el pueblo y matar a los menos culpables que los más culpables y tuvo un montón de arrepentimiento. Déjate de tontería. Vamos a leer otra cosita. No, el punto está, ¿saben qué? Dale. En que él no pecó deliberadamente, fue por culpa del pueblo. Porque tú estás pasando por alto, es la intención. El mensaje de justificación por la fe. La intención era que no quería morir. No, escúchame. Mira dónde está el problema con Josías. El mensaje de justificación por la fe dice, no somos juzgados por lo que hacemos en sí, sino por la intención con que obremos. La intención de Moisés, de Aarón, no era hacer el becerro. Las circunstancias cambiaron en base a lo que él planificó y como cambiaron, cometió un error. No descartamos que cometió un error por culpa del pueblo, porque no era la intención. Y como el pecado de Aarón fue por culpa del pueblo, es perdonado, porque vuelvo y le digo, Hebreos 9:7, él acabó de leer donde dice allí que los sacerdotes hacían expiación era por los pecados de ignorancia de sí mismo y del pueblo. Por lo tanto, decir que Aarón le ofreció sacrificio por su pecado intencional y deliberado y por el pueblo, cuando yo no aceptaba eso es forzar las escrituras, porque el NY no dice en ninguna parte que él había pecado deliberadamente, no dice eso. Dicho sea de paso, si toca el mensaje de la roca herida, bueno, ya es otro tema. Sí, vamos a seguir avanzando. Pero lo que queremos resaltar, resaltar es, la Biblia dice, a la ley y al testimonio, que no hablan conforme a esto, no la han merecido. Yo te estoy presentando la ley, que es Levítico 4, que dice que si era por razón de culpa del pueblo, estoy citando la ley, Hebreos 9:7, y estoy citando testimonio, que es donde el NY presenta que no tuvo la intención, no era esa la intención. Por lo tanto, es lo que está tratando, sacando conclusiones para decir lo que yo no me estoy leyendo. Tú estás sacando porque no dice que pecó deliberadamente. Una pregunta, dice que él pecó deliberadamente, no lo dice. Entonces tú estás queriendo forzar eso para forzar a decir lo contrario que se Hebreos 9:7 y Levítico 4:3. Muy bien, te tengo una pregunta de algo que ya tú has declarado y que está escrito en tu libro. Tú dices que los israelitas, cuando pasaron por el Mar Rojo,
gustaron del bautismo del Espíritu. Fueron justificados en Egipto y fueron bautizados en el mar. Sí. Por lo tanto, los israelitas no podían pecar ni una sola vez de manera deliberada. Exacto. Mira qué pasa. Cuando... Aguanta, No, Nelson. no, te voy a responder No, ahora. perdóname, Nelson, perdóname. Ya tú tienes muchos sermones en YouTube, tienes tu libro escrito. Yo solamente... Si tú me traes aquí, me estás haciendo preguntas, tienes que esperar que responda, si no, no me entiendes. No, pero perdóname. No, yo te estoy diciendo, no, te voy a decir lo que yo he dicho. Es que ya lo hablamos la semana pasada, esto. Entonces, pero yo no lo he escuchado porque esto es para ellos, que está grabando. Sí, lo vamos a Entonces, como es para ellos, yo te estoy diciendo, Israel se aplicó la sangre del cordero en Egipto y fue bautizado en el mar. ¿Qué pasaba? Yo hacía lo siguiente, si ellos cometían un pecado por error de conceder una oportunidad y tenían que atravesar por una segunda prueba, si en la segunda prueba recaían en el mismo pecado, el Señor lo eliminaba automáticamente. Eso pasaba allí. Ahora bien, si el pecado era intencional y deliberado, el Señor lo que hacía era que lo eliminaba. O sea, para ese tipo de pecado no había sacrificio de animales, era humano. El que la hacía la pagaba. Por eso ustedes van a notar que todos los que pecaron deliberadamente, por tocar uno por uno, si eran deliberados, eran muertos. Si era por error, porque Dios sabe quiénes pecan por error, quiénes no. Lo que Él determinaba que eran por error, Él le concedió una oportunidad. Si era intencional, lo Pero cortaba. no podía volver a cometer el mismo pecado. No podía hacer caer en el Muy no bien. podía ser Entonces, exento del Nelson, mismo pecado. entonces, Nelson, el pueblo de Israel, cuando se vio frente al mar rojo, Sí. temió por su vida y murmuró contra Jehová y le dijo, pero ¿para qué nos sacaste de Al Egipto cruzar el mar. antes de cruzar el mar? Le faltó un bautismo entonces. No, pero perdón. Sí, ¿Tú puedes escuchar? Sí, No, pero perdón. Pues recuérdate, lo que se aplicó la sangre fue bautizado en el mar. Si me está hablando un... Pero está bien, Dale. yo estoy consciente de eso. Ya, ok. Porque recuerda que hemos hablado con Ya, abundancia sobre el dale. tema. Cuando el pueblo está frente al mar, teme por su vida y murmura contra Jehová diciéndole, no hubiese dejado morir en Egipto. Pero Dios abre el mar y lo hace cruzar el mar en seco. Antes de cruzar el mar, el pueblo de Israel cometió dos pecados antes de cruzar el mar, diferentes. Primero cometió el pecado de la incredulidad, de no confiar en Dios. ¿Eso era pecado, sí o no? ¿Sí o no? No, espérate. El no confiar en Dios no es pecado. Pero estoy mirando que tú me estás presentando un evento antes de cruzar el Sí, mar. yo te dije que sí, que yo estoy consciente Ok, de eso. Sí, entonces yo quiero que tú, ya que tú viniste aquí, tenías que venir preparado. Tú dices, mira, aquí él hizo esto. No, pero tú me dices si estoy en un error. Espérate, y el mismo acto volvieron a hacerlo aquí. A eso voy. Sí, mira qué sucede. Escuchen esto, amigo querido. Yo le he dicho a él, el mensaje de justificación por la fe contempla. No mire la cantidad de veces que pecaron las personas, sino la cantidad de veces que fueron justificados. Eso que él contempla. Entonces tienen que decirme, mira, aquí ellos pecaron, el Señor los perdonó o lo pasó por alto, después que recibieron el bautismo del agua y del Espíritu, se me está yendo antes, ok. Pero vino, después de recibir el bautismo del agua y del Espíritu, cometieron el error, el Señor los perdonó, volvieron a caer en el mismo error y el Señor los perdonó nuevamente. Muéstrame eso. Ok. Entonces te decía, Bueno, para eso tiene que ser después de que usaron el mar. pero Vamos. perdóname mi vida. No, te digo que Voy a después que usaron el mar, después que usaron el mar. Entonces, cuando el pueblo está frente al mar rojo, todavía no han sido bautizados, te dije que estoy consciente de eso, el pueblo comete el pecado de desconfiar de Dios y de murmurar. Dos pecados, la desconfianza y la murmuración. Dios lo hace cruzar el mar rojo y luego de 3 días de camino, cuando cruzan el mar rojo, después de cantar sobre la victoria que Dios le había dado, lo sacó de Egipto, hundió los carros de Faraón, en 3 días se le agota el agua. Dice la inspiración, que ya lo hemos comentado, que la nube lo guiaba hacia Mara, un lugar donde había agua, pero que el agua era amarga. Entonces es un primer caso. Muy bien. Ese es un primer caso después de cruzar el mar rojo, donde ellos cometen el mismo pecado de murmurar y de confiar. Pero ¿cuál es tu énfasis? Pues yo estoy diciendo, el primero después que cruzaron el mar. Ese fue el primero. Sí, yo Después digo que eso fue lo que yo dije mar. también. El primero. Eso es lo que yo dije también. El primer caso, sí. Que sí. Ya. Es el primer caso después de cruzar el mar rojo. Ellos murmuran porque el agua se les está acabando y desconfían de Dios. Luego de Mara, Dios los lleva a un lugar donde hay 12 palmeras, donde hay sombras, donde están cómodos. Y cuando salen de ese lugar, ya lo habíamos comentado también, al pueblo, sin haberse acabado la comida, solamente se le estaba agotando, pero no se le había acabado, empezaron a pensar, a considerar cómo Dios nos va a sostener en el desierto con tanta gente. ¿De dónde va a sacar comida para alimentarlo? Y antes de preguntarle a Moisés o de acercarse a Dios, murmuran otra vez. ¿Pero para qué lo sacaste? Para matarnos de hambre. Y otra vez vuelven a murmurar. Eso a lo mejor tú dirías que es el mismo pecado. Yo veo que son dos casos diferentes, donde vuelven a murmurar.
Pero no solamente eso, perdón. Son casos diferentes, ¿verdad? Son casos diferentes donde el pueblo desconfía 2 veces de Dios y 2 veces murmura contra Dios. Pero bien, Dios... Eso tomándose en cuenta que ese caso que tú me estás hablando, quedaron sentenciados en el desierto, no fueron perdonados. Bendito sea el nombre del Señor. No, sabe, No, está bien, está bien. No, aguántate. Estamos de acuerdo, quedaron sentenciados. Sí, pero Perdón, aguántate. permítame Sí, seguir. pero no- Quedamos que tú me vas a seguir cuando yo estaba hablando. Sí, no, pero... Pero quedamos que tú me ibas a escuchar. Cuando te toque, tú ¿Por qué hablas. tú no traes la cita? Dice, mira aquí, murmuraron contra el agua. Pero estamos de acuerdo en eso. ¿Tú estás de acuerdo conmigo con eso? ¿Qué cosa? Que yo voy bien, tú no voy bien. No, yo no veo bien porque yo creo que tú me hiciste el relato. Sí, pero yo estoy hablando de algo que es mentira. O Es estoy que- sacando de contexto No, el relato. por eso estamos hablando de justificación. Pero yo no he dicho nada de justificación. Yo no he hablado de justificación, yo estoy contando lo que pasó y ya. Dale. Bien. Entonces, el pueblo, me van a perdonar, murmura contra Dios porque se está acabando el agua, pero luego murmura contra Dios otra vez porque se está acabando la comida. Dios le envía maná al desierto. Este es el primer caso, el de Maná. ¿Y el del agua? Es otro caso diferente. Ok, muy bien. Sí. Pero en uno de los casos quedaron sentenciados, tú dices. No, si me busca si me busca el otro de la murmuración del agua, te voy a mostrar que quedan sentenciados. Búscame el segundo caso del agua. Y cuando busca el segundo, escucha bien, cuando me muestre el segundo caso del Maná, te voy a mostrar que fueron cosas. Por ejemplo, Yo estoy de acuerdo contigo. el número. Pero que yo estoy de acuerdo Escúchame. No tiene que El entrar en número- eso, porque yo estoy de acuerdo contigo, me está haciendo perder el tiempo. No, lo que Déjame terminar no, la pero idea. si tú le estás mostrando, tú quieres darle a conocer a ellos que ellos fueron residentes de pecado y fueron perdonados. Yo te decía, lo que tú estás presentando es falso. Tú tienes que No, mostrarle. no, pero todavía yo no he terminado. Yo estoy contando el relato bíblico y todavía yo no, No, he es dicho que nada. tú tienes que ir por partes. Pero es que precisamente lo estoy haciendo, estoy yendo por partes. No, mira qué pasa. Sander, tenemos detrás de cámara a un amigo llamado Sander. Sander, si él viene y presenta el caso del agua, Ajá. Mara, un caso, ¿verdad? Que se Donde murmuraron por el agua. murmuraron y tuvieron falta de fe. Por el agua, ¿verdad? Ajá. Ok. Si él presenta el próximo caso que vuelven y murmuran contra el agua, yo te digo. si Ah, ve- que tiene que ser por agua otra vez. No, No por puedo él. murmurar por otra cosa. Mira, observa lo siguiente, Sander. Ellos son casos diferentes. Cuando murmuran por el agua, el Señor le dice, te la paso por alto. Porque Si era agua. Aguántate. Porque era agua. Aguántate. Sí, te voy a responder. Ok. Si me vuelve y murmura contra el agua, Por agua. Si me aguántate. murmura por otra cosa no importa, pero si es por agua no. Aguántate, espérate. Perdón, eso es lo que yo entiendo que tú estás Si se diciendo. presenta un caso de comida, como son cosas diferentes, si Se te hace otra vez. y me vuelve otra vez, pierde la vida eterna. En estos casos, estamos hablando de reincidencia. Yo en los- entiendo lo que tú estás escucha, diciendo, eso. Estamos hablando de reincidencia en los mismos pecados, Muy bien. El pecado de murmuración por agua, el pecado de murmuración por comida es lo mismo. Son No comida es- y agua, son cosas no diferentes. es lo mismo, estamos de Son acuerdo. murmuraciones diferentes. Ya nos pusimos de acuerdo, permíteme Sí. avanzar. Por eso yo le digo, por ejemplo, en Éxodo, ellos murmuran por comida y el número vuelven y murmuran. Y cuando murmuramos el número, el Señor lo mató ahí mismo. No te lo repito. Ok. Y si vuelve y me cae, Ok. esto yo creo que tú me muestras. Muy bien. Escucha esto, Nelson. Reincidencia en los mismos Mi pecados. estimado, hemos dicho. escuchen esto. Él se está centrando en el pecado de murmurar. Tú te estás centrando en eso. Yo digo de No, no, reincidencia no. en los mismos pecados. Perdón. Cuando el pueblo de Israel murmuraba, el pecado grave no era ese. El pecado era la falta de fe. El faltarte la fe en cualquier Esa es tu circunstancia. conclusión. Esa es tu conclusión. Faltarte la fe no faltarte la fe. No, tu conclusión. Yo estoy Ok. hablando por los mismos casos. Por ejemplo, No, pero perdón. no es lo mismo murmurar contra Dios Que yo por no la estoy forma en hablando que de ella... murmurar. Yo no estoy hablando de murmurar, yo estoy hablando de faltarte la fe en Dios. No, pero es que ya... Tú dices, Dios no es capaz de darme agua. Yo estoy desconfiando de Dios, no creo que Él es capaz de darme agua. Yo digo, Dios no es capaz de darme comida. no, Estoy dando es que confiando de Dios. tú estás forzando el asunto. Tú quieres ahora... Ok, está bien. Decir, no, yo voy a agarrar falta de fe. Ahora falta de fe yo voy a meter en todos los casos. Con que tenga falta de fe 2 segundos, ya, en 2 casos ya. Eso no es así. El apóstol Pablo dice que lo que no proviene de fe Ok, es pecado. está bien. La falta de fe es pecado. Muy bien. Por eso, el que tenía falta de fe por 2 ocasiones en agua, no tenía Tenía que ser en salvación. agua. El que tenía, Muy bien, escúchame, muy el que tenía falta de fe, 2 veces en comida. con Moisés estaba guiando, Tenía que ser en comida. lo eliminaba. Ok. El que tenía falta de fe con respecto a primera agua, por ejemplo, comida. Cuando se caían en los mismos pecados, yo hablo Entonces, ¿qué tú me de ser dices? resistente a los mismos Pero, pecados. ¿qué tú me dices de la adoración del becerro? Oye, nosotros hablamos de adoración al becerro ¿Qué porque dijimos? que ya nosotros presentamos que cuando el caso del becerro, Dios agarró y mató a todos los responsables del becerro porque ¿Pero el estás pecado seguro de de- eso? ¿Qué pasó? Todos eran culpables. Que todos eran culpables. Todos los que Lógica- participaron eran culpables. lo que participaron. Todos los que participaron en la adoración del becerro fueron culpables. No, espérate. No, hay personas que son influenciadas y su ignorancia, sin saber terminando una cosa y la otra, puede ser influenciada. Dios mató a los cabecillas, a los responsables. Dios mató a todos los responsables, los que Yo le voy a planificaron el decir aquí pecado. que el Señor le dio el arrepentimiento a los cabecillas.
Aquí no dio arrepentimiento a los dice, cabecillas. aquí dice. Él mató a los cabecillas. Dice que le dio el arrepentimiento, ¿quieres ver? ¿A quién? A los cabecillas. Él no dio arrepentimiento. Aquí dice que sí, aquí Dale dice. para allá. Poniéndose a la entrada del campamento, Dios clamó ante el pueblo: ¿quién está de Jehová? Júntese conmigo. Los que no habían participado en la apostasía se habían colocado a la derecha de Moisés. Los que eran culpables, no que eran inocentes, pero que se habían arrepentido, se pusieron a la izquierda. La orden fue obedecida. Se encontró que la tribu de Leví no había participado del culto idólatra. Entre las tribus de Israel, muchos que, aunque habían pecado, manifestaron arrepentimiento, pero un gran grupo formado mayormente por la multitud mixta fueron los instigadores de la fundición del becerro, persistieron en una terca rebelión. La oportunidad del arrepentimiento se le dio a todos, pero hubo un grupo. Quiero que me le lea a ellos, donde tú dices que ahí dice que los cabecillas de ese pecado Dios los perdonó. Léamelo ahí, no me saque conclusión. Tú dijiste que ahí Lenny White dice que a los cabecillas de ese pecado el Señor los perdonó. ¿Sí o no, Sander? Tenemos que traer cámara a Sander. Léeme ahí donde dice que a los cabecillas de ese pecado, porque la cita que tú leíste dijo lo contrario. Léeme ahí donde dice que a los cabecillas el Señor los perdonó. No me estés sacando conclusión. Tú me dices, tú sabes que a los cabecillas Dios los perdonó. Y luego entonces me lee otra cosa. Yo dije eso. Sí, tú me... Yo dije que Dios le ofreció el arrepentimiento. Yo dije que Dios le ofreció el arrepentimiento, fue lo que yo dije. A los cabecillas sí, sí. a los responsables. Léeme donde dice que él le otorgó. Sin embargo, yo puedo analizar el texto bíblico. No puedo hacer eso. No, es que yo te estoy diciendo, aquí tú y yo tenemos un problema de interpretación, entonces yo te digo, está bien, no, tú puedes interpretar como tú quieras. No, porque yo le digo a él, Dios no perdonó a los cabecillas. Los que planificaron el pecado, Dios no lo perdonó. Tú dijiste, sí. Yo te dije, muéstrame donde él dice que Dios perdonó a los cabecillas. Yo te dije que Dios le ofreció el arrepentimiento a los cabecillas. ¿Que Dios le ofreció? El arrepentimiento a los cabecillas. A lo que hubo... No, yo te dije lo que dije, yo lo voy a leer ahora. Sí, oye. Yo estoy diciendo lo que yo dije. Oye, Dios vino y ofrece arrepentimiento, porque por ejemplo, siempre no, que hay dices pecado, que Dios no ofrece arrepentimiento. Hay quienes son... No, tú dices que Dios no ofrece arrepentimiento. Dios, el arrepentimiento Dios no lo ofrece a los que pecan deliberadamente. Yo te estoy diciendo que a los cabecillas Dios le ofreció el arrepentimiento. Yo te digo que no fue a los cabecillas. Yo lo voy a leer ahora. No fue a los cabecillas. Pero yo lo voy a leer. Pudieron haber sido personas que se dejaron influenciar por los cabecillas. No, a los cabecillas dice ahí. Dale. Dile, no digas que él perdonó a los cabecillas. No, yo estoy diciendo que Dios le ofreció el arrepentimiento. ¿A quién? A los cabecillas. Yo lo voy a leer así textualmente. Oye, yo te voy a decirte. No, murieron, no iban a ser perdonados. Perdón. Yo dije que Dios le ofreció el arrepentimiento a los cabecillas. Tú dices que Dios no ofrece el arrepentimiento a los cabecillas. A los que pecan deliberadamente no. Yo te estoy diciendo que el texto dice que Dios le ofreció el arrepentimiento. Pero no los que pecaron deliberadamente. Que sí, dice. No, a los que pecaron deliberadamente no que lo sí, dice. que ¿Por qué lo no dice que ofreció? los que pecaron deliberadamente? Ok, ahí voy. ¿Por qué no dice? Que sí, ahí voy. Escuchen para que ustedes vean que él no va a leer ahí, donde diga que a los cabecillas que pecaron deliberadamente, él ofreció arrepentimiento. Léelo para que tú veas que no. Yo no voy a interpretar el texto, pero necesito hacer un énfasis. No, ese es el problema, que tú quieres hacer énfasis en lo que no dice el texto. No, léeme lo que dice el texto, búscame ahí donde diga que los que pecaron deliberadamente, Dios le ofreció, a los cabecillas que pecaron deliberadamente, Dios le ofreció. ¿Tú sabes, Nelson, que tú me estás coartando? No, que no me estás dando libertad. No, coartando no. Tú estás tratando de forzar a la Elena a decir lo que no dice. Pero la verdad es la verdad y se defiende sola. Tú no tienes que coartarme. No, pues yo permíteme hacerle énfasis o leer. Yo lo que quiero es que los hermanos entiendan que tú no estás presentando lo que realmente tú dices, no, que dice leyendo. Cosas. Sí, tú estás leyendo, pero no dice que a los cabecillas que pecaron deliberadamente Dios le ofreció el arrepentimiento. A los cabecillas que pecaron deliberadamente. Entre las tribus de Israel había muchos que habían pecado, pero manifestaron arrepentimiento. Muy bien. Pero una gran multitud, conformado mayormente por la multitud mixta, que instigaron la fundición del becerro, persistieron en la terca rebelión. Ellos persistieron en la terca rebelión. Si ellos no hubiesen persistido, su cierto hubiese sido otra. Es lo que quiero decir nada más. Bien, continúo. En el nombre del Señor de Israel, Moisés ordenó a los que estaban
a la derecha y a los que se habían mantenido limpios de la idolatría, que empuñaran sus espadas y dieran muerte a todos los que persistían en la rebelión. Miren, maten no a todos los que participaron, a los que persisten en la rebelión, dice aquí. Está sacando las conclusiones. No, yo estoy repitiendo. Dice, lo leo otra vez. En el nombre del Señor de Israel, Moisés ordenó a los que estaban a la derecha, que no habían participado en la idolatría, que empuñaran sus espadas y que dieran muerte a todos los que persistían en su rebelión. Yo estoy leyendo y repitiendo lo que dice el texto, para hacer un poco de énfasis. Y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres, sin tomar en cuenta la posición, la parentela ni la amistad. Los cabecillas de la rebelión fueron exterminados, pero todos los que se arrepintieron y humillaron alcanzaron perdón. Los israelitas eran culpables de haber traicionado a un rey que los había colmado de beneficios y cuya autoridad se había comprometido voluntariamente a obedecer. El pueblo se ha comprometido voluntariamente a cumplir la autoridad de Dios. No encuentras más nada que leer ya. Lo que tú quieres demostrar, ya tú leíste y no dice lo que tú Yo dices. lo tengo subrayado aquí, pero ahí no estoy subrayado. Dale. ¿Tú por qué no te fuiste directamente ahí para que tú veas? ¿Por qué no dice eso? Dale. Los israelitas eran culpables de haber traicionado a un rey que los había colmado de beneficios y cuya autoridad se habían comprometido a obedecer voluntariamente. Para que el gobierno divino pudiese ser mantenido, debía hacerse justicia con los traidores. Sin embargo, aún entonces se manifestó la misericordia de Dios. Todavía en ese momento de idolatría, todavía la misericordia de Dios se manifestó, dice el texto. Mientras sostenía el rigor de su ley, le concedió la libertad de elegir y la oportunidad para que todos se arrepintieran. ¿Cuántos? Para que todos se arrepintieran. Ahí no te dice que si eran los culpables, que si eran los cabecillas, dice que le dio la oportunidad para que todos se arrepintieran. Solo se exterminó a los que persistieron en la rebelión. La oportunidad de retroceder se le dio a todos y se mató a los que persistieron en la rebelión. De manera que todos tuvieron la oportunidad de retroceder. El que no quiso, pues entonces acarreó la consecuencia no de la adoración al becerro, de persistir en la rebelión. Sin embargo, te voy a aclarar que tiene problemas con la palabra todo. Ah, la palabra todo ahora tiene problemas. Claro. La Biblia dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero ese todo tiene un límite. La Biblia dice que Cristo fue tentado en todo, pero ese todo tiene un contexto, porque Cristo no fue tentado a ser homosexual, Cristo no fue tentado a acostarse con hombres. Cuando ahí dice todo eso fueron aquellos que no eran parte de los cabecillas. Por lo tanto, cuando dice todo, porque en el pueblo de Israel tú tienes los que son influenciados, los que permanecieron fieles y los que eran cabecillas. Tres grupos. Tenemos los cabecillas, los que fueron influenciados por los cabecillas, y tenemos los que fueron fieles. Por lo tanto, Dios determinó exterminarlo a todo, porque eso no lo dice él. Dios determinó exterminarlo a todo. Pero ¿qué pasó? Y también perdonarlo a todo. Dios no podía eliminar al justo con el impío. ¿Qué hizo? Todos aquellos que no eran de los cabecillas, Dios les otorgó una oportunidad. La cita no, dice todo el texto. Ah, bueno, pero la cita te deja claro. Miren, mis hermanos, aquí lo importante es que yo les diga, el arrepentimiento es un regalo a Dios para el pecador que no ha sido justificado. Todo había sido justificado. Escúchame, espérate. Todo había sido justificado. Sí, pero no. Ese todo tiene su limitación. No. Todo había sido justificado en el mar. Ninguno podía pecar. La Biblia dice, el que recibió el bautismo del agua y del espíritu y gozó del don del recayó, es imposible ser renovado. Y la Biblia dice, el que pecó deliberadamente no es más sacrificio. Y la Biblia dice en número 15:30, y citando el Antiguo Testamento, dice allí que el que pecaba intencionalmente tenía que ser cortado del pueblo. Mira aquí, número 15:30. Él quiere ignorar, porque él pasa por alto número 15:30. En el libro de número 15 se habla de los pecados que son admitidos en el santuario y no son admitidos en el santuario. Y aquí dice la palabra de Dios, pero la persona que transgreda intencionalmente, sea de entre ustedes un prosélito, blasfema en presencia de Yahweh, tal persona será incluida entre su pueblo. Eso está en el desierto, esa ley. Por lo tanto, Dios no le otorga arrepentimiento. Incluso ahí mismo hay un caso de uno que el sábado pecó deliberadamente y el Señor no perdonó. Así que, mis hermanos, concluimos diciéndole, no se equivoquen, que el arrepentimiento es un regalo de Dios para el pecador que no ha sido justificado.
Y para el justo que peque por ignorancia, error y equivocación. Bendiciones y será hasta la próxima.